le dejé el siguiente ejercicio para trabajar y le voy a explicar cómo se desarrolla. Está en la última parte, la última unidad, que también va a corresponder a la última nota, ya que el electivo tiene solamente 3 trabajos por hacer, y aparece una cuarta nota con portafolio, que es el resumen de la, o promedio de las 3 notas anteriores. La nota 4 es el promedio, ¿ya? Entonces, para este ejercicio, para poder auditar y poder también trabajar con otras plataformas, le dejé una carpeta donde hay 2 proyectos, en el cual hay un proyecto que es PHP con MySQL, ¿no? Tiene la base de datos, tiene todos los archivos de un sitio web, y el otro es de ASP con SQL Server, ¿ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Para tener toda tecnología hay que levantar, en este caso, 2 servidores, uno Linux y uno Windows. Si ya tienen uno Linux, Apache se monta sobre el mismo, pero hay que montar ahora un servidor Windows para montar SP, ¿ya? Para, ¿cierto? Para hacer la configuración de Internet Service y probar también, muy parecido a lo que hicimos en la primera parte, de ver los puertos, ¿cierto? Ver los servicios. Estos sitios hay que montarlos y hacerlos correr dentro de, en este caso, de un servidor Linux con Apache para que corra PHP, y en el caso de un Windows Server con Internet Convention Service para que conozca SP. ¿Ya? Las bases de datos no las vamos a trabajar en el mismo servidor, sino que las van a hacer como los RDS. Y les voy a mostrar ahora cómo se hace. Los RDS son las bases de datos que se encuentran en Amazon, separadas de la instancia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el servidor Linux, donde va a correr el código fuente, que va a conectar a un RDS con MySQL. Por lo tanto, son 2 máquinas. En este otro caso también, un Windows Server, donde va a estar corriendo el código fuente de la página, el proyecto que viene listo, y la base de datos va a estar en un RDS. ¿Ya? Cuando esté listo, ¿cierto? Ya los 2 sitios, son 2 formularios sencillos con base de datos, tienen varios errores en cuanto a seguridad, se dan cuenta, en cuanto a validaciones y cosas por el estilo. La idea es que probemos, ¿cierto? En este caso, correctamente, auditar la seguridad de estos sitios, sobre todo en la parte del frontend con errores de validación. O sea, que la tabla tenga un largo, por ejemplo, un campo y el código del formulario mande otro. Entonces, esas cosas no, hay que revisarlas. Y para ello, dentro de la misma carpeta, le dejé los 2 archivos donde tenemos ejemplos para aplicarlos en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el primer el archivo que dice seguridad del lenguaje de programación PHP, vienen los ejemplos para que probemos inyecciones, probemos cierto paletas de PHP sobre el sitio que va a estar con PHP y SQL. Y el otro archivo es para que probemos lo mismo, pero con ASP y SQL Server. ¿Ya? Entonces vamos probando los ejemplos que aparecen ahí sobre los proyectos que vamos a montar. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta de estas cosas, por ejemplo, que dejamos pasar con respecto al frontend y al backend. ¿Ya? Y de hecho, por eso estos sitios que yo les subo de ejemplo, que son bastante sencillos, tienen todos esos errores que son comunes encontrar de repente en cuanto a la seguridad, que nosotros nos preocupamos de puertos, seguridad de parche o seguridad por la parte de la base de datos, pero también nos consideramos muchas veces la parte de ahí aparece. Entonces, para poder probar o hacer estos ejercicios, hay que montar primero los ejemplos de los sitios web. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Así que vamos a hacer esa implementación hoy día y después, ya teniendo eso, ustedes pueden trabajar con el archivo y miren el ejemplo. Listo. Entonces lo vamos a aplicar, ¿no es cierto? Mandándole inyecciones de código, inyecciones SQL, ver falencias de los navegadores que muestran, por ejemplo, en la URL, un registro de una base de datos mediante el navegador, y eso no podría pasar, y ahí nos damos cuenta que parece. ¿Ya? Y esas inyecciones se pueden levantar, ¿cierto? A la fuerza, una consulta SQL, pero con el navegador web, y que te traiga de cuenta un dato de una base de datos. ¿Ya? Así que son 2 ejemplos, los vamos a mostrar primero, y ahí ustedes lo pueden trabajar ya con tiempo en la casa, cuando quieran. La idea es aprender a implementar. ¿Ya? ¿Qué más les dejé? Miren, por si quieren trabajar después, con la siguiente herramienta que trabaja con microservicios, ¿ya? Les dejé el link que está abajo. WetGoat es una plataforma de OWASP que te permite, en esta misma plataforma, hacer estas pruebas muy similares. Por ejemplo, simular ataques o simular, por ejemplo, concurrencia gigante de datos. Entonces, por ejemplo, tú aquí puedes simular, no sé, hay una base de datos, dice, de tipo MySQL, hagamos la prueba mandándole 1 millón de datos al mismo tiempo. Entonces, es para poner a modo de estrés, por ejemplo, una base de datos, de hacer ese tipo de práctica.
¿ya? Y como trabaja con Dockers y microservicios, aquí tú no tienes que instalar nada porque ya están corriendo en máquinas remotas y vas a hacer tus pruebas de este tipo. Es una plataforma gratuita que tiene OWASP para hacer este tipo de ejemplos. ¿Ya? Se llama WebWat, así que les dejé el link. Si tú quieres, por ejemplo, trabajar algunas cosas locales para hacer este tipo de laboratorio, que es como máquinas virtuales chiquititas, también los puedes bajar con Docker y montarlo en tu PC y hacer este tipo de pruebas. Pero si no quieres complicártelo, lo puedes trabajar aquí mismo online y hacer esas pruebas con la herramienta que trae. Entonces, esta la lanzó hace poco esta plataforma y sirve mucho para practicar, por ejemplo, de repente esas pruebas que tú quieres saber, oye, ¿qué pasaría si a una base de datos le mando 10.000 registros al mismo tiempo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le mando 1.000 datos duplicados a una tabla? ¿O qué pasa, por ejemplo, si le trato de mandar, no sé, por cientos de veces simulando lo que es entrar a un carro de compra? Por ejemplo, podría ser que un día para hacer pruebas con el CNP. Cuando de repente, oye, ¿qué pasa un día con la plataforma que están 1.000 usuarios queriendo comprar? ¿Ya? Aquí lo podría hacer, por ejemplo, simular en un carro de compra cómo sería mandar 1.000 consultas al mismo tiempo que comprar un producto. Entonces, ese tipo de cosas se levantan en la nube, en WebWat, levanta Dockers y microservicios, y como digo, lo levanta en las plataformas que tienen. O los puedes tú bajar para trabajar. Es bastante fácil. Tiene una parte de aprendizaje, ¿ya? Desafíos, donde te explican un poco este tipo de pruebas, y también poner en práctica, poner en práctica esta herramienta. Ya está mostrando, por ejemplo, cómo hacer, no sé, probar la vulnerabilidad del servicio de email de un carro de compra. ¿Ya? Probar la vulnerabilidad por ejemplo, de la inserción de registro de un carro de compra montado en WordPress. ¿Ya? Entonces, aquí tú mismo tú puedes trabajar, generar también proyectos en línea y ir haciendo tus propios laboratorios de prueba. ¿Ya? Que es como lo que vamos a hacer nosotros, pero implementado desde cero, la máquina nosotros en la nube. Pero aquí tú lo puedes trabajar en la plataforma OWASP y sirve para certificación OWASP que tiene sobre WebWat, para ser auditor, ¿cierto? De distintas plataformas de código. Por ejemplo, aquí te puede simular ASP, te puede simular Python, te puede simular PHP, ya, lenguajes que se usan en el ambiente web, simular tipo de escenario o laboratorios para probar ese tipo de lenguajes. Sin tener nosotros una infraestructura para hacerlo, o sea, que lo puedo probar aquí, sin tener el equipamiento, y así podría también generar un laboratorio de prueba llamado software, pero es decir, virtual o en la nube. Eso es lo que hace WebWat, gratuito. ¿Ya? Así que les dejé el link. ¿Ya? Pero para los ejercicios que vamos a ver, que yo les quiero que lo practiquen, vamos a levantar entonces en AWS los dos servidores, que sería un servidor Linux con Apache, ya lo tenemos listo, podemos ocupar el mismo que tenemos, donde está WordPress, y un servidor Windows Server que hoy tenemos nuestro server. Ya cuando esté listo eso, hay que levantar los RDS, que son los que están de base de datos, conectarlo entre sí, y ahí cargar las bases de datos que vienen en el proyecto y subir el código. Cuando estén los dos sitios, los PDF que vienen con los ejercicios. ¿Vale? Ahora por lo menos dejar eso listo. Ahí están las carpetas, chiquillos, para que las bajen. Están los proyectos listos. Ahí en la carpeta comprimida y ahí vienen los dos talleres, que hay que hacerlos después que estén instalados los proyectos con PHP y con .NET. Pero para ello necesito tener las máquinas primero, para practicar. Entonces en AWS ahí vamos a crear los RDS, que serían los motores de base de datos, y crear después los servidores web que se conecten a esos motores de base de datos, subir base de datos, subir código fuente, que se conecten y ahí empezar a aplicar los ejercicios propuestos.
o levantando una nueva instancia, pueden también cambiar el hardware si quieren hacerlo un poco más potente. Y no es tanta la diferencia en costo. Por ejemplo, nosotros siempre trabajamos en máquinas que son de tipo micro. Están las micro, las nano, ¿ya? Están también las small y las large. Entonces cada una va teniendo distintos recursos, ¿ya? Entonces para el laboratorio, si quieren hacer un poquito más completo, pasar, ¿cierto?, a una versión un poco más potente. Por ejemplo, voy a pasar a una versión small, ya que son ya de 2 GB en el caso de la instancia Linux. Y si lo quiero hacer en un Windows Server, lo hago en un small o un large, ¿ya? También se puede hacer. Entonces aquí voy a tener mi server test 1 Apache con PHP, el otro va a ser el servidor test con Internet Information Service con ASP, para poder levantar los proyectos. El SQL se hace casi igual, mismo, creación estándar, motor Microsoft SQL Server, creamos un usuario, creamos la clave, SQL Server que es versión del motor, capa gratuita se elige siempre, y acceso público también.
Y ahí tengo los dos RDS. Se demoran un par de minutos en crearse, así que ahí puedo pasar a implementar el sitio mientras están creando. Tengo los datos de conexión, faltaría la base de datos e importarla. Se va a llamar demo 1. Un Workbench hace la conexión para crear la base de datos, MySQL Workbench, y sacar los datos de la conexión de ahí mismo.
Entonces, cuando yo estoy conectado necesito crear la base de datos. La base de datos la tenemos lista del archivo .sql. Ahí está. Entonces ahí terminamos la tabla y conectamos entonces el frontend. Ahí está. Entonces está conectando la instancia que está por un lado y se conecta con el RDS que está, ¿cierto?, en el otro lado. Y ahí tendríamos el primer demo para trabajar. Así que teniendo la instancia de lista, chiquillos, corriendo con la aplicación, la base de datos un RDS, ahí ya con eso pueden trabajar en el primer laboratorio, el que se llamaba Seguridad del Lenguaje, Programación PHP. Y ahí vienen los ejemplos que hay que ir aplicando a la plataforma. ¿Ya? Lo que nos queda pendiente es hacer lo mismo, pero con el Windows Server 2016, montarlo,
y conectarlo hacia el RDS de SQL Server.